Sábado 17 de agosto del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. Creo que el día de hoy tenemos una de las historias más bonitas, más simpáticas, más tiernas del Evangelio de Mateo. Hoy Jesús se encuentra con los niños, sus madres se los llevan para que les impongan las manos. Veamos qué nos dice a nosotros este Evangelio. Nuestro Evangelio del día de hoy está tomado de Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy Mateo nos ha regalado un evangelio muy corto, pero en este evangelio tan corto podemos aprender varias cosas de las mamás, de los discípulos, de Jesús y de los niños. Veamos aquellos que le llevaron los niños a Jesús. Sin duda, nos damos cuenta que eran madres. Y no nos sorprende que quisieran que Jesús les impusiera sus manos. Es que date cuenta, imagínate nada más. Lo habían visto que hacía milagros, tocaba gente y la sanaba. Habían visto cómo el dolor desaparecía al tener contacto con él. Vieron cómo esas manos de Jesús le devolvieron la vista a los ciegos y les daba paz a las mentes angustiadas, y querían que esas manos tocaran a sus hijos, a sus hijas. Esta es una de las historias que nos muestran claramente lo atractiva y bonita que era la vida de Jesús. Estas personas que llevaron a sus niños sabían quién era Jesús, estaban al tanto de lo que hizo Jesús y se daban cuenta que Jesús era una persona extraordinaria, lo que en realidad no se daban cuenta que era el mismo Dios tocando a sus hijos. Un hombre una vez contó su historia y nos cuenta lo que le dijo a su madre. Dice que él se hizo cristiano, su familia le echó de casa, le cerró las puertas para que no volviera. Pero a veces él se introducía para ver a su madre a escondidas. Ella estaba muy apesadumbrada porque él se había hecho cristiano, pero no por eso le dejó de amar. Le dijo que cuando le llevaba en su vientre, un misionero le había dado un libro con los evangelios. Ella lo leyó mientras estaba embarazada y todavía lo tenía. Le dijo a su hijo que no tenía ningún deseo de hacerse ella cristiana, pero que a veces en los días antes de darle a luz, ella anhelaba que su hijo llegara a ser un hombre como lo fue Jesucristo. Qué bonito sería, ¿no? Que las mamás leyeran los evangelios mientras tienen a sus hijos, a sus hijas en sus senos, y que tuvieran ese deseo de que sus hijos, sus hijas fueran como Jesucristo. Y es que hay algo tan magnífico que estas mujeres de Palestina miraban en Jesús, y por eso le llevaban a que le tocara a sus hijos la cabeza, que le impusiera las manos a sus hijos. Hoy también nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos seguir llevando a esos niños, a esas niñas, a la Eucaristía, a misa, y Dios sigue haciendo lo mismo. Sigue tocando nuestras cabezas, sigue tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Pero ahora miremos los discípulos. Miren, esta vez no quiero ser tan duro con los discípulos, pero yo me imagino que su intención no era mala. Ellos querían, pues, cuidar, proteger a Jesús, porque miraban cómo se cansaba, miraban cómo se desgastaba, y pues en su corazón ellos solamente querían protegerle. No debemos pensar que eran duros ni condenarlos. Lo único que querían era librar a Jesús de otra de esas, pues sí, demandas o momentos en el que trabajar
trabajaba tanto, en el cual se le drenaban sus fuerzas. Y creo que también nosotros podemos hacer lo mismo por nuestros seres queridos de vez en cuando. A veces somos muy desconsiderados, solamente pensamos en nosotros y no los vemos el trabajo, el esfuerzo que hacen, el desgaste de vida que tienen a veces. Pero bueno, eso lo podemos hacer el día de hoy. Pero ahora miremos qué nos enseña Jesús. Esta historia nos revela mucho acerca de Él. Era la clase de persona que ama a los niños. Me imagino a Jesús siendo ese hombre amigable, respetuoso, que cuidaba y los admiraba tanto. Y algo que tenemos que tener muy presente, que para Jesús nadie era más importante o menos importante, todos eran importantes. Como ya les había dicho, los niños en el Antiguo Testamento no tenían valor. Era hasta que iban cumpliendo los años y que ya podían ser productivos, que podían trabajar y ahora sí ayudar con los gastos de la familia, era cuando empezaban a ser tomados en cuenta como personas. Pero antes de eso no eran importantes. Y para Jesús todos somos importantes, porque nadie jamás fue una molestia para Jesús. Él no estaba desanimado u ocupado para darse totalmente a cualquier persona que lo necesitara. Jesús no es como los famosos o como a veces nuestros obispos o cardenales que son tan exclusivos y que incluso guardaespaldas llevan, o como sacerdotes famosos que ahora ya tienen que ser protegidos, o artistas, o ponle cualquier persona famosa. Jesús no era así. Jesús nos enseña tanto y hay tanto que aprender de ese Jesús humilde. Jesús era todo lo contrario a lo que muchas personas que representan a Jesús deberíamos de ser el día de hoy. El camino a su presencia siempre está abierto para la persona más humilde y el chiquillo más pequeño. Y por último tenemos a los niños. Jesús decía que ellos estaban más cerca de Dios que nadie más. La sencillez del niño está, desde luego, más próxima a Dios que ninguna otra cosa. La tragedia de la vida es que a medida que nos hacemos mayores, nos vamos alejando de Dios en lugar de irnos acercando a Él. Y pensamos que el dinero, pensamos que el tener poder, pensamos que las cosas de este mundo es lo más importante. Y así como un día nos corrompieron a nosotros, nosotros seguimos corrompiendo a nuestros hijos. Así es que no te preguntes a veces por qué el interés, o por qué a veces la avaricia, o por qué el deseo de tener más. Analízate a ti, analízate cómo eres, cómo te comportas, y podrás entender muchos comportamientos de los que están a tu lado, de los que están a tu cargo. Pero ¿sabes qué? Siempre hay remedio. Siempre hay un Dios que no nos deja, que le da sabiduría tanto a los padres, madres, como a los hijos. Ojalá un día podamos escucharlo y podamos sanar ese niño interior, ese niño puro, esa niña pura que un día se corrompió, que un día lastimaron. Hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a tratar a los niños? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Porque no solamente los niños necesitan acercarse para que Dios le imponga las manos, creo que también nosotros lo necesitamos. Hoy es una oportunidad. Hermanos, que todos tengan un excelente fin de semana y Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.